Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una ola de protestas mantuvo paralizado varios sectores del país y los tambores de más manifestaciones siguen escuchándose por parte de otros rubros que amenazan con paralizar Honduras por falta, según ellos, de cumplimientos establecidos con las autoridades gubernamentales. Maestros molestos por las reformas a la ley del INPREMA, importadores de vehículos reclamando porque les aprueben una ley que los deje traer automotores sin excepción del año. Pobladores exigiendo la ayuda necesaria por la pérdida de sus viviendas, por el desplazamiento en la Colina Guillén, y un llamado hecho por los transportistas con el fin de paralizar sus unidades si no les cumplen lo acordado. Es parte del malestar de las diferentes dirigencias. Asimismo, los reclamos hacia las entidades públicas y autoridades locales no terminan en protestas, pues en redes sociales usuarios exigen obras. De ello, algunos sectores, si bien reconocen que existe un malestar, el mismo también podría ser impulsado por factores políticos, que su único objetivo sería afectar la vigente administración. Para algunos expertos, el hecho de que se registren tantas protestas que no se veían desde hace años trae sospechas de que las manifestaciones estarían recibiendo el aliento de políticos interesados en presionar utilizando estas luchas para beneficiarse a sí mismos. No obstante, algunos analistas recuerdan que las administraciones pasadas también hubo situaciones similares, en las que Honduras perdió millones de lempiras por las paralizaciones, y que estas acciones se repiten demuestran que en el pasado estos problemas no se solucionaron como debían. En ese sentido, advierten que de presentarse más protestas como las del pasado lunes, o si estas mismas se intensifican, el único afectado no sería nadie más que el pueblo hondureño, ya que a la larga estas pérdidas debilitan aún más la endeble situación económica que atraviesa el país. Por ello, desde la sociedad civil piden a las partes en conflicto sentarse y llegar a los acuerdos correspondientes para evitar que estos descontentos crezcan y que eviten ponerle atención a otras demandas que mantiene la ciudadanía. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Protestas se han vuelto constantes casi a diario en el país. Vamos a abordar este tema con tres distinguidos invitados. Aquí está don Germán Leicerar, abogado. Buenos días, abogado. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Gusto saludarte. Siempre un gusto estar aquí. Un saludo a toda la teleaudiencia y esperemos dar algunas luces de esperanza o por lo menos opiniones que valgan la pena el día de hoy. Sí, gracias. Don Mario Suazo, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Mario, bienvenido. Diputado. Gracias, Raúl, por la invitación. Esperemos que sea un debate, como dijo, que construya, porque es lo que necesita Honduras, construir para salir de la situación actual. El doctor Edgardo Lousel es el diputado por el departamento de Olancho del Partido Nacional de Honduras. Choluteca. Perdón, Choluteca. Y con él voy a empezar. Bienvenido y dígame, ¿qué piensa de estas protestas constantes que han ocurrido en el país? Muy buenos días, licenciado Raúl. Un saludo al pueblo hondureño, a los compañeros panelistas. Es lamentable lo que está ocurriendo en el país en estos momentos, producto de la insatisfacción popular, de la insatisfacción de los diferentes sectores ante las promesas que se hicieron, ante los acuerdos que pudieron llegar y a lo que no han sido capaces de cumplir. Es preocupante porque genera una incertidumbre que no atrae la inversión. Tenemos un déficit en generación de empleos. Las familias hondureñas quieren empleo y no existe una ruta establecida hasta este momento por parte del gobierno para generarla. Miramos cómo se están manifestando los diferentes sectores, el sector transporte, y no podemos culparlos porque simple y sencillamente a ellos, en este momento, se habían reunido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones, y muchas veces la falta de diálogo, desconocimiento, o puede existir alguna inoperancia de algunas autoridades, no les han cumplido. Y lo más triste, que cuando ellos se manifiestan, el único recurso que sale es llegarse a manifestar y decirles les vamos a quitar las concesiones, les vamos a poner multas.
cuando ya tienen que vivir todavía el sector transporte, que también son hondureños, que lo único que quieren es llevar un ingreso a sus hogares, tienen que vivir con la ola de extorsión, asaltos que están viviendo cada una de las unidades y la población en general. Multas más extorsión. ¿Cómo va a convivir este sector? Y muchas veces, después que los buscaban como aliados para poder llegar a ser gobierno, no les permiten ahora poder manifestarse, poder expresar los acuerdos a los que habían llegado. Eso es un sector popular que se levanta porque no le están cumpliendo. Mirábamos ahorita las personas que con mucho esfuerzo traen carros importados, porque el alto costo del carro nuevo no le permite a muchos hondureños. Y esta gente, con el esfuerzo al que no haber empleo, busca traer carros importados. Muchas veces no tienen préstamos, no tienen créditos en la banca nacional, hacen préstamos con personas naturales, prestamistas, a altas tasas, hipotecan hasta sus viviendas para traer carros y poder comercializarlos y ponerlos a trabajar para llevar un ingreso a su hogar. Y no es posible que se ha estado solicitando que se haga una extensión por la situación que vive el país en este momento y no los escuchan. Tienen que hacer una manifestación, tomarse las entradas de las portuarias para poder querer llegar a un diálogo. ¿Por qué permitir que ocurra todo esto? ¿Será que forma parte de la agenda del gobierno de generar un desorden bien organizado para trasladarle miedo, para trasladar incertidumbre, para generar caos? Y así, con esa misma medida, llevarnos por una ruta incorrecta, una ruta que no le beneficia al país. Y es por eso que el pueblo se ha manifestado. Más de 1 millón de hondureños han dicho que están arrepentidos de haber votado por la presidenta Xiomara, por las condiciones donde nos llevan. Un tema educativo donde el magisterio también hoy se siente atentado por lo que está ocurriendo, por las diferentes leyes que en primer lugar van a atentar contra sus colegios magisteriales y después, con lo que tanto esfuerzo les ha costado su jubilación, hoy también, al no escucharlo, al no tener la capacidad de sentarse y de dialogar, también van a salir a la calle. ¿Y quién se afecta con todo esto? Se afecta el pueblo, el padre de familia que con mucho esfuerzo tiene que a veces pasarlos a las privadas porque se van a ir a paralización los centros públicos. Pero miren qué bonito, en vez de buscarle una solución, tenemos maestros desempleados, no, van a buscar maestros de otros países, que después van a quererle dar orden a los maestros hondureños, por no quererse sentar a dialogar, y muchas veces se presentan ante la opinión pública diciendo que están haciendo 1.225 escuelas, cuando hasta el día de hoy seguimos viendo el año pasado con 1% de ejecución en obras públicas en el sistema educativo, y el día de hoy continúan en la misma situación. Todo esto pasa porque tal vez no estaban preparados para gobernar y le están mintiendo al pueblo hondureño. Así que estas manifestaciones que ustedes están viendo es falta de diálogo, falta de haber prometido lo que no pueden cumplir. Algunas ya hasta se les olvidan porque muchas veces los hondureños tenemos memoria corta. Los errores que cometieron, simple y sencillamente por quitar algunas leyes sin generar consulta, ha permitido el peor desabastecimiento en la historia en todos los centros hospitalarios del país y centros de salud asistencial. Esa transición que existían hospitales descentralizados provocó que hoy algunos hospitales, por ejemplo allá en San Lorenzo, sean cadáveres, de tener óptimas condiciones, de tener índices de 100%. Sí, porque no existen, ya no hay ningún trabajo. Pues el de Choluteca funciona. Y eso es lo bueno, porque también hay que ver cada tema desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de justicia. Pero en Choluteca y allá en el sur, despidieron a todo mundo, dejaron indefensa a toda una población. Y yo les invito a que miremos datos. De una mora quirúrgica que estaba en 0%, a hoy una mora quirúrgica que se disparó a un 300%. Eso no puede ocurrir. ¿Producto de qué es esto? De no haber dialogado, de no haber generado transiciones, si tienen esquemas políticos diferentes, pero están generando caos y están confrontando a los sectores. Necesitamos
redireccionar, necesitamos generar empleo, necesitamos generar confianza. No es estar amenazando a todos los sectores, es sentarse a dialogar y construir por este país. Por eso yo creo que cuando veo todas estas situaciones, creo que es un desorden bien organizado por parte del gobierno para generar caos y confrontación. No es la ruta, el pueblo está sufriendo, los sectores tienen miedo y la misma comunidad internacional que tenía las ganas de venir a invertir, hoy se ahuyentan. Y también han mentido. Quitaron una ley de empleo por hora y dijeron que en las proximidades de un mes iban a presentar un nuevo paquete que les generara confianza. Se perdieron más de 600,000 empleos. Otros van a decir que 100,000, que como dijo el Instituto Nacional de Estadística, pero se perdieron. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para generar empleo? Porque el empleo es lo único que nos va a garantizar que hay ingresos y alimento en los hogares. Nos va a garantizar que la población no estén aumentando los índices de delincuencia. Mire, y aquí es donde hacemos un llamado. ¿Quién gobierna? Le pidió 24, 48 horas, después pasaron 72, 96, y hasta el momento lo que estamos viendo son masacres. Y eso no nos deja bien como país. Son situaciones que si hay voluntad, si hay ganas de resolver los temas, sentándose en una mesa en diálogo, no deberían de ocurrir, no deberían de pasar. Pero miramos que tienen agendas ocultas y eso es lo que nos preocupa por el bien de este país. Gracias. Abogado Leicelar, ¿usted qué piensa de esto? ¿A qué se debe esta ola de protestas en el país? Hay reclamos de diferentes sectores. Bien, bueno, gracias. Un gusto compartir el espacio con dos personas a quien no tenía el gusto de conocer y pues le tomo la palabra, ojalá que seamos constructivos. En primer lugar, yo diría, coincido con la mayoría de las cosas que ha dicho el señor Edgardo, o sea, honorable diputado, solo que yo le agregaría una palabra, un pero. ¿Por qué pero? Porque cuando usted menciona que posiblemente tienen la razón para protestar por una y otra razón, digo el pero porque el país no puede seguir manejando este desorden. No podemos resolver todas las cosas en las calles. Eso no es construir institucionalidad. Cuando la gente tiene que ir a las calles permanentemente y, quedemos claros, en este momento se habla mucho del partido de gobierno actual, ¿va? Del partido que llegó al gobierno que debería ser ahora el gobierno de todos los hondureños. Lamentablemente en Honduras hemos tenido esa conducta en la que todos, sin distingo, incluso su partido, mi amigo, llegamos a gobernar y llegamos a gobernar para nuestro grupo, para determinadas cosas, y el plan nacional y el desarrollo colectivo que tiene que venir de un gobierno normalmente se pierde o se diluye en este tipo de cosas. Entonces, claro, eso ha venido generando a lo largo de muchos años que la gente termina tomándose la justicia por su propia mano cada vez más, cada vez más. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque venimos de una Asamblea Nacional Constituyente en 1980 que sentó las bases de una nueva dirección democrática para el país. Luego tuvimos elecciones en 1982, que si contamos a la fecha son prácticamente 41 años de gobiernos del sector civil. El sector civil llegó, ¿verdad?, gracias a que terminaron las juntas nacionales de gobierno, y yo me pregunto si hacemos un balance general de todos esos 41 años, ¿qué ha pasado con el país en general, ¿verdad? Y por eso reitero, yo puedo entender que la competencia y todo el tema político permanente está en la mesa. Entiendo que hay que tener aviamiento, imagen hacia el pueblo, hacia las personas para ganar votos, pero yo creo que la gente está diciendo ya basta. Dejen de echarse culpas, dejen de señalarse, dejemos de hablar que si la salud, que si los hospitales móviles, que si lo que hiciste, lo que no hice. Ya eso no le trae soluciones a la gente y creo que eso es lo que está
hartando y creo que es como una bomba de tiempo que puede estallar de manera muy fea, porque al final, quien sea que haya llegado a gobernar no ha traído soluciones. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Su servidor, por razones de mi trabajo como abogado, tengo asesorías con empresas que tienen operaciones en todo el país. Me toca moverme a Choluteca, me toca moverme a Cortés, a Ceiba, a San Pedro Sula, un poco a La Esperanza, a veces a Comayagua. Hoy más tarde voy para Copán, etcétera. Y un ejemplo sencillo, el sistema de carreteras. Fuera de la CA5, que está bien, gracias al peaje, aunque ese es otro tema de discusión complicado, ¿va? Pero es la única carretera que realmente está bien. Luego, trate de salir de Tegucigalpa, trate de entrar a Tegucigalpa, vaya al Zamorano, vaya a Valle de Ángeles, entre a Cortés, entre a Ceiba, entre a Choluteca. Es un caos vial en todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque ni siquiera una red de carreteras decente nos han podido dejar 41 años de gobierno. ¿Ah? No hablemos de educación, no hablemos de escuelas, no hablemos de salud, no hablemos de condiciones de vida. Y el tema es que el país se hunde en una cantidad de cosas porque no somos competitivos. Tenemos los salarios más altos de la región, incluso de muchos lugares de México. Hago la aclaración hacia la clase obrera y los dirigentes sindicales. No estoy diciendo que nuestras personas, que son los que mueven la economía del país en realidad, no deban ganar lo que ganan o más. El problema es que ganan más que otros países y vivimos peor que otros países. Porque al final, el paradigma o la forma en que utilizamos el concepto de salario mínimo solo se convierte en un perjuicio, creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Esto ya lo digo como laboralista. El sector oficial de la economía, siendo más o menos justo, anda por más o menos un 20% y hay un 80% que es informal. En el sector informal, por supuesto que no hay aplicación de leyes en general, y en el formal mucha gente tampoco recibe el respeto. Y en cuanto se hace el aumento del salario mínimo, lo que hay es una vorágine de precios que afecta a todo el país y que en principio solo benefició a un 20% de la población y que al final solo le dura lo que duró el anuncio, porque de inmediato al ajustarse todos los precios no hay un crecimiento. Entonces, siento que nos hemos enfocado en que la gente tenga más dinero en la bolsa sin que hayan controles para que ese dinero que tengo en la bolsa tenga poder adquisitivo. Entonces, todo eso nos genera. Vivimos en el país de la especulación total. ¿Y quién paga todo el precio de la especulación? El pueblo al que tanto los políticos tienen en la boca, ¿va? Miren, por ahí andaba un estudio del tema de la transición de litros a galones, porque no me acuerdo yo ya que compramos si litros o galones, pero las bombas están en litros, pero lo que compramos son galones porque tenemos galones en la cabeza. Con los huevos pasa lo mismo. A veces le venden una bolsita de 5 huevos, una bolsita de 8 huevos, 12 huevos, un cartón de huevos. Y yo le aseguro que si hacemos un estudio económico de toda la diferencia de precios entre todas esas presentaciones, nos llevaron en el alma a todos en general. Y eso es especulación que está a vista y paciencia. Entonces, señalo todo eso porque al final yo reitero con todo el respeto a ustedes que son participantes directos de la política, ¿va? Y que están activando en partidos que están ahí en la palestra. Su servidor es el fiscal del PINU, yo soy pinuista. Ya te lo iba a decir. Sí, yo soy pinuista, pero pues no estoy participando directamente en la situación de orden gubernamental, pero vamos al punto final y con esto le paso la palabra al colega de Libre. Miren, es bien fácil tener fresco todo lo que está pasando ahorita, pero si hacemos una memoria y hacemos un rescate histórico, todos los años, desde que empezaron los gobiernos que mencioné en 1982, hay temas que señalar, hay temas que criticar, hay temas de corrupción, hay temas de impunidad, hay
pactos de impunidad en distintos gobiernos, pero vamos a hablar de los actuales. ¿Ah? Pienso yo, y los anoté para no, miren que desde el inicio, la forma en que se eligió y se impuso al presidente del Congreso genera conflicto. El presidente ni siquiera le pudo tomar la toma de palabra en la posesión a la presidenta Xiomara Castro, por esa duda que se generaba. Luego, todos los conflictos que han derivado de eso, la inestabilidad sobre la elección de la Corte, todo lo que viene con el fiscal, el pacto de amnistía que se aprobó, la derogación de la ley de trabajo por hora sin tener una alternativa. Y repito, no defiendo la ley de trabajo por hora porque no se trata de defender la ley, se trata de defender los poquitos empleos que generara, y no comparto el ataque que decían que la ley se violaba, porque también se viola el Código Civil, también se viola el Código de Trabajo, también se violan un montón de leyes, porque lamentablemente tenemos una cultura de violación de la ley, y yo no oigo que haya que violar que haya que derogar otras leyes. Luego, el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad plena de la Ley Marco de Seguridad Social, que dicho sea de paso fue en el gobierno anterior que se declaró, pero fue anunciada hasta el año pasado, pero que generó una crisis sin precedentes tanto para el RAP como para el Seguro Social. Luego tenemos el tema, ya hablé de especulación, los costos de vida, la energía, la falta de seguridad. Al final no tenemos estabilidad en el país, no generamos confianza, no vemos que la seguridad jurídica crezca, y lamentablemente siento que incluso en la actualidad toda la problemática de todas las personas que se están quejando pareciese estar siendo administrada de una forma conveniente, por así decirlo. Siento que en determinados momentos le damos barco a la gente y diga, reclame, tómese. No hay por qué reprimirlo, usted tiene derecho. No, es que tenemos que construir una forma positiva de quejarnos, porque no podemos seguir afectando la economía con tomas de carreteras, podemos seguir afectando la economía y el poco desarrollo que haya con la toma de tierras en distintos lugares. O sea, todo, cuando lo vemos en su contexto general, es un caos que es demasiado amplio y que definitivamente no abona nada para el país. Y termino hoy sí, y le doy la palabra a Mario. Creo que toda esa discusión, yo entiendo que al haber diferencias políticas y ideológicas y de cualquier naturaleza, van a haber discusiones, pero las discusiones pueden ser productivas. Pero ese cantito de que vos fuiste, yo no fui, y yo hago porque vos hiciste, y empieza toda esa justificación, eso no nos lleva a ningún lado. Mario, ¿qué piensa de esto que ha dicho el doctor Edgardo y el abogado Germán Leixelar? Bueno, creo que el abogado Germán hace un diagnóstico adecuado de por qué hay tantos problemas en el país. Un sistema democrático, entre comillas, forjado por 40 años, que nos ha llevado a grandes desigualdades, pobreza extrema, no se respetan ni se garantizan los derechos de las y los ciudadanos. Y eso, un sistema educativo paupérrimo, muy débil, un sistema de salud que no puede garantizar el derecho a la vida ni a un trato digno, no se resuelve en un día. Y si los políticos queremos resolver los problemas del país, tenemos que tener credibilidad. Entonces, no comparto que mintamos cuando hablamos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos se perdieron 600,000 empleos, ¿basado en qué? 1 millón de hondureños arrepentidos de votar por Xiomara Castro. ¿Basado en qué estadística? ¿Cuándo platicó con 1 millón de hondureños? Entonces vamos repitiendo mentiras y mentiras para hacer una oposición que no construye, que no plantea alternativas de solución, y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, primero hay que reconocer que hay un sistema desigual que genera pobreza, que concentra la riqueza que genera el país en pocas manos, en pocas familias, ¿verdad? Y que además hemos tenido gobiernos que han institucionalizado la corrupción. Entonces, grandes casos históricos, ¿verdad? Pues como dijo, en diferentes décadas, en diferentes gobiernos, pero que llegaron a
a un culmen en la narcodictadura, ¿verdad? Porque hay que decirlo, o sea, saqueo del seguro social, hospitales móviles, era una cuestión organizada para saquear el Estado, infinitos casos de corrupción. Ahora, ¿por qué tanta protesta? Porque también una decisión de la presidenta ha sido respetar y no reprimir estas protestas. Eso, obviamente, en un clima donde hay tantos problemas, donde estamos agobiados, porque el costo de vida sube, porque la pobreza cada día es mayor, ¿verdad? Entonces, los gremios se manifiestan, ¿verdad? Y después hay otros intereses que invitan a seguir acelerando esto. En un gobierno que es abierto al diálogo, que da apertura a los sectores para escuchar sus problemas, pero aquí hay que entender, dentro de tantos problemas que tenemos, con los recursos limitados, no se puede solucionar todo, ¿verdad? Entonces hay que ir poco a poco ordenando la casa, generando justicia, ¿verdad? Recuperando los 3 poderes del Estado. Yo también una de las cosas que decía el abogado, no concuerdo, ha sido la elección de la Corte, el mejor proceso para elegir una corte, por lo menos que yo recuerdo, ¿verdad? No fue perfecto, no vamos a tener de repente la corte perfecta, pero hubo un proceso con una veeduría social y con los votos de todos los partidos políticos, ¿verdad? Hablo del ambiente de zozobra que se genera alrededor de Sí, cada proceso. Porque hay obviamente intereses y viene el mismo discurso, ¿verdad? Es que ya van a importar los sistemas de Cuba, de Venezuela, y el manual anticomunista ya gastado, ¿verdad? Que debió de quedarse en la Guerra Fría, ¿no? Abordemos los problemas que tiene el país con sinceridad, con claridad, y vayamos resolviendo. Yo creo que la presidenta tiene un plan de gobierno claro, donde ha planteado que debemos de defender y proteger al ser humano, y todas las políticas del gobierno deben de ser para generar y cumplir y garantizar que los seres humanos y los ciudadanos tengamos derechos, ¿verdad? Entonces, pero hay tantas problemáticas, ¿verdad? Una gran deuda externa que nos heredaron, ¿verdad? ¿Cómo renegociamos esa deuda para tener más alivio? ¿Cómo invertimos más en educación? ¿Cómo invertimos más en salud? ¿Cómo recuperamos el Ministerio Público, que nadie confía en él, ¿verdad? ¿Cómo recuperamos un sistema de salud colapsado? Entonces, hay grandes retos, ¿verdad? Yo creo que el gobierno está trabajando, planteando soluciones, ¿verdad? Y el mensaje a la ciudadanía tiene que ser: colaboremos, dialoguemos. Las tomas de carreteras deberían de ser el último recurso, ya cuando no nos escuchan, ¿verdad? Pero, claro, venimos de una dictadura cruel que asesinó a decenas de personas, esto está real, es registrado por organismos internacionales, ¿verdad? Y que gaseaba y perseguía a todos los sectores sociales, ¿verdad? Entonces ahora la gente se siente en un ambiente segura, donde no va a ser reprimida y puede salir a las calles. Pero yo sí creo que esa debe ser la última instancia, ¿verdad? Y hay apertura de este gobierno de dialogar, y definitivamente hay temas claves, como el último tema que ha planteado el ministro Marlon Ochoa, de tener una ley tributaria justa, donde sea progresiva y el que más ingresa pague más, para tener también recursos para desarrollar y solucionar los problemas, generar trabajo, apoyar el agro, que son temas que están en el plan de gobierno de Xiomara Castro. ¿Son problemas heredados de la administración pasada? ¿Existe la capacidad para resolver eso que usted dice? Y es cierto que la presidenta ha dicho que la gente proteste y que no ha habido enfrentamiento con la policía, puede tener un costo también. Sí, y debe de haber un límite seguramente. En algún momento pues hay que analizar, porque hay que respetar el derecho de los demás ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pero hasta el momento se ha respetado y no se ha reprimido a ningún ciudadano, y han habido múltiples protestas por diferentes situaciones, cuando además las puertas de los diferentes ministerios de Casa Presidencial está abierta para la ciudadanía, el mismo Congreso. Yo creo que hay elementos que rescatar, por ejemplo, la discusión que dirigió el diputado Noé Pino para la aprobación del presupuesto, donde se sentó con diferentes sectores. Entonces, hay apertura. El gobierno es un gobierno de diálogo, que quiere construir, que quiere resolver los problemas, ¿verdad? Pero no le mintamos a la gente de que los problemas estructurales heredados de no solo 40 años, sino históricos desde la colonia, los vamos a resolver en 2 años, ¿verdad? Entonces hay que ser francos, pero cuando vemos el esquema general, y no quiere decir que no puedan haber errores,
pero tenemos una presidenta con un plan claro, que sabe a dónde llevar al país, pero que tiene que ir maniobrando con muchas limitaciones, ¿verdad? Pero queremos construir un país donde tengamos primero una independencia de poderes, donde haya un sistema de justicia creíble que realmente nos garantice esa seguridad jurídica que necesitamos, que promueva las inversiones, que promueva diferentes tipos de inversiones y de empresas. O sea, ¿por qué no recuperar además las empresas públicas que fueron destruidas por tanto saqueo, ¿verdad? ¿Por qué no tener un seguro social que le garantice una buena atención a los afiliados? ¿Por qué no tener un... Entonces, todo eso se está trabajando y yo creo que habrán resultados. Con el tema de infraestructura, por ejemplo, ya se anunció aquí en Tegucigalpa que se van a trabajar y se van a hacer obras importantes en todas las salidas. Es uno de los gran logros que está trabajando Jorge Aldana con la CIT conjuntamente, ¿verdad? Entonces, las soluciones vienen, pero hay que ser pacientes y yo creo que la población hondureña tiene que estar unida, porque hay que entender que la crisis, además, no solo es una crisis nacional, estamos en un contexto internacional complejo, en una recesión económica post-pandemia que también nos afecta. Y mientras otros países, nosotros cerramos con 9.8 de inflación, países con unas economías mucho más grandes como Colombia, como Chile, cerraron con 10, 11% de inflación. O sea que algo estamos haciendo bien como gobierno, que nos ha permitido tener crecimiento económico, bajar la inflación a lo que se esperaba y ir planteando soluciones que nos permitan cambiar el sistema y generar políticas que generen que destruyan esa desigualdad sistémica que genera pobreza. Sí, antes de la pausa, y esto es cierto porque ayer me pasó a mí, me tuve que regresar. Aquí me dice don Alejandro Lizardo González, buenos días a los invitados. Esa toma de los fiscales, por ejemplo, tiene doblado a todos los comercios del centro de la galería. La venta se nos ha caído dramáticamente a todos los locales. A jugar potra llegan todos los días esos bárbaros. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Bien, ¿por qué todos los años surgen estos conflictos que no son nada nuevos? Doctor, al escuchar al abogado Leicelar, al igual que a don Mario Suazo, ¿qué comentario le merece? Bueno, mire, al final lo que podemos ver acá es que por parte de este gobierno, de la presidenta Xiomara y el presidente Zelaya, no hay una voluntad de diálogo. No lo desean. Yo escuchaba que dicen, respetamos las manifestaciones. Si es un derecho. Pero ¿por qué llegar a que la gente se manifieste? ¿Por qué no resolverle? Los dos últimos presupuestos son los presupuestos más grandes en la historia que se han aprobado. Doctor, con la intención... solo quiero interrumpir un poquito, sí, porque hay una protesta en la salida del Oriente, alumnos y padres de familia exigiendo maestros. Pero yo vi que había ido Esponda ahí, que había dicho, voy a ir con Pamela y para que el doctor después siga con su comentario. Y Steven Salgado está en la protesta de la Secretaría de Salud. ¿Está lista Pamela? Pamela, adelante Pamela.
Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a todos nuestros invitados el día de hoy en el foro. Como usted lo ha mencionado, estaba cerrado el paso que conduce a la carretera de Danlí por parte de maestros y alumnos que estaban a la exigencia por falta de personal docente. Los padres de familia estaban detallando que llevan días sin recibir clases debido a suficientes maestros. Para que ellos nos den los detalles. Estimada, ¿cuál es su nombre? Gilma Patricia Benavides. ¿Cuál es el llamado que le hace educación? El llamado es que necesitamos maestros para matemáticas, sociales e inglés. Necesitamos maestros, más que todo necesitamos la plaza del profesor de matemáticas, un profesor que este problema. Hace más o menos más de un mes. ¿Cuántos son los alumnos? 138 alumnos. ¿Van a continuar con estas protestas en caso de que no les resuelvan? Sí, vamos a continuar con la protesta porque necesitamos soluciones. Responda, por favor, responda, tóquese el corazón, porque hay muchos jóvenes que se van sin tareas y la educación de Honduras es primordial. Y le hago un llamado a responda. Trabajando en la escuela Tim Hans y yo solo gano 100 lempiras de aseadora. Tóquese el corazón, usted se costearía pagar todos a sus hijos con 100 lempiras. Solo lo que queremos, que me dé la oportunidad de trabajo nada más. Gracias. Esto es lo que está sucediendo en las por y alumnos con canal. Sin embargo, la Policía Nacional está pues intentando hacer lo posible para que el carril se habiliten ambos carriles. Con este contacto retornamos hasta el set principal. Bien, gracias. Voy ahora, Steven Salgado. Adelante, Steven, en Salud Pública. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y también a los invitados del foro. La entrevista le mostramos en imágenes de mi compañero Elvin Funes esta manifestación que se está pues reportando aquí en lo que es en la Secretaría de Salud Pública. Específicamente es personal de primera línea que hace 15 meses están pues reclamando lo que es la permanencia, pero que estoy con la doctora Carmen Mejía, que nos va a explicar más y nos va a dar un contexto mayor sobre esta manifestación aquí en la CESAL este día. Buenos días. Sí, buenos días. El motivo de la manifestación, como ustedes pueden ver, es dado a la escasa o nula respuesta concreta que tenemos de las autoridades que están directamente relacionadas a las soluciones que deberían de darse a este conflicto y que lastimosamente después de 15 meses no hemos tenido una respuesta tangible, ¿verdad? Solo han sido buenas intenciones, promesas, pero respuestas concretas y hechos no hay. Doctora, aproximadamente 15 meses, en estos 15 meses ¿han tenido acercamientos con las autoridades o han avanzado en algo más? Sí, hemos tenido cualquier cantidad de reuniones, gestiones, se realizó un proceso de revisión de expediente persona por persona para corroborar y respaldar legalmente que los 1.200 anotados en esos listados son personal que trabajó en atención directa a pacientes COVID-19, no fue personal que anduvo... que estuvo atrás de un teléfono en telemedicina, no fue un personal que fue personal que se expuso ante el virus, ¿verdad? Expuso su vida y la de sus familiares. Podemos observar en algunas pancartas hay nombres de departamentos, El Paraíso, Ocotepec y varios lugares del país. ¿Vienen de todas partes entonces? Son 17 de los 18 departamentos del país. Usted puede ver que hay representación de la mayoría de ellos, ¿verdad? Lastimosamente, como le digo, a través del tiempo ya son 15 meses que el 70% de este personal está desempleado y como entenderá, la escasez de recursos económicos, otros han logrado encontrar una oportunidad a nivel de la práctica privada o han emprendido en otros rubros y tienen que decidir entre si venir a hacer ese viaje, por ejemplo, desde Atlántida, Lloro, Colón, Ocotepeque, ¿verdad? O quedarse allá para poder sustentar a su familia, ¿verdad? Entonces es bien difícil a esas alturas, sin embargo, algunos han hecho el gran sacrificio y están aquí presentes, ¿verdad? En nombre de esas 1.200 personas. Bueno, un viaje de Atlántida es un poco más de 8 horas y van a permanecer aquí todo el día, o sea, es indefinido lo que es esta manifestación.
Definitivamente hemos llegado al punto en que va a ser indefinido. Va a ser indefinido porque ya no estamos dispuestos a que nos sigan diciendo vamos a hablar, vamos a buscar, vamos a... No, ya ahorita creo que fue un tiempo suficiente, prudencial, para que tuvieran una respuesta concreta. ¿Lo van a solucionar o no lo van a solucionar? ¿Hay una salida o no la hay? Pero no podemos a estas alturas ya estar jugando con el hambre del personal que puso su vida ante el COVID. ¿No hay ingreso para el personal de la CESAL a esta hora? No, las instalaciones están tomadas, ¿verdad? Y va a ser así hasta que las autoridades pertinentes y las que nosotros solicitamos recurran a una mesa de diálogo y de trabajo, ¿verdad? Para buscarle una solución a este conflicto. Nosotros no queremos entorpecer el trabajo de nuestro, que queremos que sea nuestro patrono. Nosotros queremos soluciones, pero ante la negativa, ante la parsimonia, al vernos ignorados nuevamente por las autoridades actuales, entonces necesitamos ya tomar medidas más drásticas. Gracias. La doctora Carmen Mejía, aquí, lo que es una de las representantes de los médicos en primera línea, así como ella ha dicho, son más de 15 meses los que han estado en esta protesta y ya en este lugar, licenciado Raúl, también se encuentran lo que es las autoridades de la Policía Nacional. No hay acceso a esta hora de la mañana aquí cerca o en los alrededores de la Secretaría de Seguridad. Licenciado Raúl, con este informe vamos a volver a los estudios del foro La Entrevista. Buenos días. Buenos días, ahora voy a La Ceiba. César Funes, ¿qué pasa en La Ceiba? Adelante. Así es, buenos días compañeros en el foro La Entrevista y buenos días por supuesto a sus invitados. Estamos desde la morgue de esta ciudad de La Ceiba. Así luce a esta hora de la mañana la bandera por supuesto que se ha colocado en la entrada a estas oficinas, en este caso de la morgue de la ciudad de La Ceiba. Al otro lado también hay otra atención, en este caso al doliente, y prácticamente no se están atendiendo a los familiares de las personas fallecidas que de repente vienen en búsqueda de algún tipo de documento, algún tipo de dato que requieran. No se están haciendo los levantamientos, no se están haciendo las autopsias, incluso tampoco en el CEIN se están recibiendo las denuncias. Pero escuchamos lo que menciona uno de los fiscales del Ministerio Público referente a estas acciones de protesta, lo que esperan hoy al interno del Congreso Nacional. Agradecer la apertura de varias bancadas del Congreso Nacional. El día viernes se tuvo una visita por parte del jefe de bancada de PCH aquí en la ciudad de La Ceiba, el diputado Tomasito, ¿verdad?, Ramírez, en el cual se comprometió junto a la bancada de PCH de hoy en el Congreso Nacional introducir una moción a efecto de interpelar al fiscal general de la República a efecto que pueda en el Congreso Nacional explicar la crisis que está viviendo esta institución. Por otra parte, otra de las bancadas pretenderá introducir una moción en el Congreso para la ampliación de presupuesto y que obviamente ese 15% de aumento por costo de vida y el 10% de aumento salarial, pues obviamente sea una realidad. Lo que sí te puedo decir, César, como fiscal de la CEN, como empleado del Ministerio Público que entré hace muchos años a esta institución, haciendo mi práctica en el Ministerio Público Profesional, quedando ad honorem por muchos años también dentro del Ministerio Público y aspirando por ser fiscal después de muchos años, sé la necesidad del personal administrativo, del personal de aseo y seguridad del Ministerio Público, y esta lucha es justa. Esta lucha va encaminada en el cumplimiento de derechos que por más de 15 años, César, pues obviamente han sido violentados. Es parte de lo que menciona Fernando Moreno, uno de los fiscales del Ministerio Público, miembro de la Asociación de Empleados de esta institución, y esperan, por supuesto, que hoy pueda tener un avance en el Congreso Nacional esta problemática que hay a lo interno del Ministerio Público. Compañeros, retornamos con ustedes. Buen día. Sí, doctor, comentarios. Bueno, mire, lo que acabamos de ver es la insatisfacción popular y no pueden decir que los padres que aman a sus hijos están reclamando por un tema político. Bien decía la señora ahí, lo compartíamos aquí, que el ministro Esponda responda. Le salió el verso. Le salió muy bien, porque los que entendemos el tema educativo público, esa alianza tripartita maestro, padre de familia y alumno,
no debe de romperse. Y qué me agrada ver que los padres se están preocupando por la educación, si es lo único que podemos dejarle a nuestros hijos, una buena educación. Pero eso se está viendo en manifestaciones en todos los lugares, y lo que no tiene este gobierno es tolerancia. Lo que ellos criticaron por tanto tiempo, hoy el pueblo se los está diciendo porque ustedes mismos les enseñaron, y hoy se molestan. Yo estoy a la expectativa de que el gobierno de la presidenta Xiomara, el presidente Zelaya, den soluciones a las promesas que ellos hicieron, porque ellos, nadie los obligó a prometer lo que dijeron, que iban a bajar la luz, que iban a bajar el alto costo de la canasta básica que hoy está por las nubes, que iban a quitar los peajes, que iban a generar empleo, que iban a mejorar la educación, y en 1 año y medio no lo han hecho. Que no lo pueden hacer de un solo, pero cuando miramos un 1% de ejecución en centros públicos de escuela, ¿qué nos dice? Algo está fallando. Como hondureño, quiero que le vaya bien al gobierno, porque aquí vivimos todo, y ¿para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde vamos a agarrar? Y ese es el compromiso que tenemos, pero no quieren escuchar. Nosotros respetamos las manifestaciones, pero no las resuelven. ¿Qué les cuesta resolver con el presupuesto más alto en la historia, en año anterior y este? ¿Qué les costó rectificar cuando dejaron desabastecidos todos los centros hospitalarios del país? ¿Y por qué los dejaron? Por no escuchar. El pueblo les decía, no hagan esto, se está violentando y se les está quitando la garantía de medicamento y suministro. Hoy no llega ni al 30% de los suministros en los centros hospitalarios, y no se ve a corto plazo, que es lo más lamentable, un proceso de licitación que garantice que digan que el otro mes va a haber medicamentos. No, porque también en todo ese odio que tenían por destruir todo, se llevaron hasta la ley de contratación del Estado, y hoy el trámite burocrático se hace más largo. Pero mientras tanto, yo me preocupo por doña Rufina, yo me preocupo por don Juan, que antes tenían que ir a recibir la insulina, hoy no hay insulina para muchos pacientes diabéticos en todo el país. Y ahora le dicen, hay que ver si están dando bien la insulina. Gente que viene de tierra adentro tiene que venir hasta 3 veces para darle ahora un frasco cuando necesitaban 2. ¿Por qué? Porque están haciendo maratones en cada lugar, porque el pueblo hondureño es solidario, pero no porque no hay una respuesta por parte de las autoridades de salud. Entonces, esas manifestaciones, ese amor del derecho humano, donde está el respeto al derecho a la salud que tienen todos los hondureños, ¿dónde están esas respuestas? Esas masacres laborales que están haciendo, y si están ni respetándoles las garantías que establecen en la ley, ¿dónde está ese respeto al derecho humano, al trabajo? Eso es lo que debe preocuparnos. Y comparto aquí con el abogado Leicelar. En reiteradas ocasiones lo dijimos. Elección de una junta directiva ilegal, que sigue siendo ilegal. Y en esa misma crisis que se generó ahí, sin los votos, a matacaballo, aprobaron el pacto más grande de corrupción e impunidad de este país, para que hoy esas personas estén caminando tranquilamente. Por eso yo les decía que la CICI no viene, porque se están blindando para generar una crisis. Y mire qué triste, tuvo que ser otro país que también hoy hace mención el Departamento de Estado, de lo que en reiteradas ocasiones lo dijimos. Y más allá que lo digan ellos, nos preocupa que como hondureños se han manifestado diferentes sectores, pero no escuchan, y lo más triste es que ellos hoy están siendo mencionados por este pacto de corrupción e impunidad, que fue lo primero que aplaudieron, y es donde me contrasta a mí ese doble discurso que dijeron y le transmitieron tanto odio a la población. Vamos a combatir la corrupción, y lo primero que hicieron fue el pacto de corrupción e impunidad, y sin los votos. Y ese es un delito. Espero que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia que elegimos para que ponga este tema, que todo el mundo lo sabe. Doctor, repítame lo del Departamento de Estado. Mencionó que hubo un pacto de amnistía donde 24 personas fueron beneficiadas por este tema.
Nosotros lo dijimos. Y hoy muchos de ellos, y miren, la política exterior hay que verla también cómo va sucediendo. Ya habían aparecido miembros de la Junta Directiva y Legal del Congreso en la lista Angel. Y ahí están y lo aplauden. No tienen, uno de ellos más bien juramentó de manera ilegal al honorable diputado Luis Redondo. Y esas son situaciones que van en contra del Estado de Derecho, que van en contra de la certidumbre, van en contra de la seguridad jurídica que le damos a este país con esos mensajes equivocados. Eso puedo, yo sí no entiendo este discurso repetitivo de la Junta Directiva Ilegal, pero ustedes todas las semanas votan en el Congreso y cobran su cheque. Correcto. O sea, ustedes reconocieron la Junta Directiva. Ya, ahí para terminar. La Junta Directiva de Luis Redondo es legítima. Permítame. ¿Y el doctor va a cobrar siempre? Va a cobrar. ¿Cómo es que es ilegítima y le paga? Ahora, usted está cometiendo un delito. La presencia, y yo lo he dicho en una cosa, perdón. Mire, ve, la elección del presidente es simplemente un hecho específico para que haya una cara, pero eso no deslegitima ni elimina la legitimidad del Congreso que fue elegido por el pueblo. Son dos cosas diferentes. Entonces, permítame ahora. Yo creo que no debemos confundir. No confundamos, porque mi presencia en el Congreso Nacional me la dio el pueblo hondureño, me la dio el pueblo del departamento de Choluteca. No me la dio la Junta Directiva Ilegal ni Luis Redondo. Él es un honorable diputado porque fue escogido por Cortés. Y la presencia de los 128 diputados está legítima. Lo que no está legítima es cómo se escogió la Junta Directiva. Por lo tanto, a mí quien me paga, a mí quien me paga es el pueblo hondureño, porque ahí me puso. Entonces, pero la Junta Directiva no nos vamos bajo la ley que ustedes aprobaron no nos vamos del Congreso, simple y sencillamente. Entonces, mire, yo permítame para terminar la frase, yo le doy el espacio, yo le escucho. Permítame. Es por algo que hablamos al inicio. No le doy el espacio. Porque mire, para solucionar los problemas, debemos de dejar de estar repitiendo mentiras y mentiras solo para hacer oposición. Es que no son mentiras. Entonces, eso es un debate inerte. Y esos delitos no van a prescribir. En esa misma crisis que generaron, sin los votos, y cuéntenlo, yo lo invito a que lo vaya a contar, aprobaron el pacto más grande de impunidad, que hoy también se están refiriendo a organismos internacionales. Y eso ahí va a estar. Pero más allá de eso, ahí tienen también personas mostradas en la lista Angel, en la Junta Directiva, y también afecta la imagen del país. Claro, obviamente 12 años de narcodictadura afecta la imagen del país. Y después de eso, ahí viene otro manto de impunidad. No van a tardar, por lo que están escuchando, querer llevarla a dictaminar una ley de extradición, porque también, como ya le están haciendo ojitos, también ya se preocupan. Y eso es un mal mensaje. ¿Cómo que ya le están haciendo ojitos? ¿Qué es eso? Sí, mire, lista Angel, pacto de impunidad. Hoy los están exponiendo porque realmente eso es una amnistía, es un pacto de corrupción. Y en los próximos meses, porque ya están preocupados, ya les están haciendo ojitos. Ahí van a venir con el tema de la ley de extradición, que quede así como está. Porque la preocripación ahora querer tocar el tema. Lo ideal como hondureños, la preocupación de estar tocando el sueño que yo tengo como hondureño es que los criminales sean juzgados en Honduras. Ahora, y si no, está bueno que nos ayuden, pues está bien. No, hombre, yo quiero un país soberano con un sistema de justicia fuerte. Hay un acuerdo, así que quede. Mire, esos discursos ambivalentes, algunas cosas son buenas. No. Les preocupa. Pero bueno, claro que no nos preocupa. Volviendo a este tema, si hay gente pedida en extradición, eso es lo que es del Partido Nacional. Y esos son hechos. Entonces esos son discursos distractivos son realidades destruir. Que les está preocupando y por eso empiezan a generar realmente a quien les preocupa la extradición a ustedes. Una trama de desorden que está afectando a la población. Démosle certidumbre a la población, démosle tranquilidad, generémosle empleo, pero ¿cómo? ¿Cómo si bien se podía haber modificado si habían errores de la ley de empleo, donde muchos forma parte del gobierno porque es el que tiene que supervisar, pero no están dando ninguna alternativa. Respecto a la manifestación, no, resuelvan.
Si tienen el presupuesto más grande de la historia. La partida 449, ahí está. Y no para aumentos que pagar la deuda más grande de la historia también. Y siguen sacando, esas son realidades. Por eso digo que, mire, su discurso es mentiroso, y siguen hipócrita, sacando préstamos. Es vacío. No, mire, hombre, mientras nosotros no hablemos con la verdad, es que estamos hablando con la verdad. Yo entiendo a usted que tiene que defenderlo, porque si no lo van a ir a sacar los colectivos de libre de ahí donde trabaja. Y le van a poner los 450 empleados que tienen, que no van a trabajar, y son los colectivos de libre que llegan. Ahí se los van a ir a colocar porque no piensa y no tengo miedo a reconocer no quiere reconocer si se comete los un error, desastres que están haciendo. No me escucha a mí, escucha las manifestaciones del pueblo. Mire, escucha las manifestaciones del pueblo. Claro, la manifestación es correcta. Una madre de familia quiere maestros. Correcto. ¿Cuántas escuelas unidocentes dejaron ustedes? Mire, la problemática del sistema educativo es compleja. Entonces ustedes quieren atañarnos que resolvamos un problema que no han resuelto en la historia de Honduras. Entonces, obviamente necesitamos docentes que estén capacitados, bien pagados, con los recursos adecuados, recuperar las escuelas. Remodelar 16,000 escuelas abandonadas no es fácil, no se puede en un día. Entonces hay que ser coherentes con nuestro discurso. Si va a criticar algo del gobierno, critíquelo, pero con hechos, no con inventos. Porque eso no nos va a ayudar a avanzar. No estamos inventando, hay que ser real. El problema del sistema educativo no es un problema de este gobierno. La señora aquí nomás. O sea que en el gobierno pasado no había escuelas unidocentes. Pero había maestros, ahí no hay maestros, no hay ni maestros. Y tienen un mes de no tener maestros. Sean serios, mire. Y no lo estoy diciendo yo. Los niños ese es el problema de su que gobierno, se gradúan de la escuela, escuchan. ahora ni saben leer y escribir ni matemáticas básicas, porque la calidad educativa de nuestro país es bajísima. Y eso diciendo. No es culpa de este gobierno. Lo estamos solucionando. Básica. ¿Qué está pidiendo la pobladora hondureña? Un maestro de matemáticas. Bueno, que está y yo estoy seguro que Esponda va a resolver. Escúchelo usted. Estoy seguro que Esponda va a resolver ese tema. Tiene razón, tiene toda la razón que responda, pero miren, es importante dialogar. Exacto. Es importante que dialoguen y construyan y sean tolerantes. Porque ustedes prometieron algo y si no lo pueden cumplir, somos tolerantes al diálogo. Y sentarse al diálogo. No dialogan. Mire, al revés. Lo que escuché yo de los transportistas ahorita después de sentarle y después amenazarle, eso no es diálogo. Y al final, quien está pagando es el pueblo hondureño. Con la inflación que usted dijo, el 9.8, la más alta, subió. Y eso es lo que tiene la canasta básica por internacionales. Eso países que son potencia tienen inflación más alta que Honduras. Aquellos que todavía tienen un trabajito no les ajusta ni para mantener su hogar. Y con la alta tasa de desempleo que hay, y si a esto le suma la alta tasa de inseguridad que hay. Pero eso son condiciones heredadas que ustedes generaron en 12 años de dictadura. No, porque teníamos los menores índices de violencia. Hoy volvemos a aparecer nuevamente en la óptica mundial como país violento. O sea que es mentiras todas esas masacres que están ocurriendo. Qué triste. Y no sucedían antes. Y eso es nuevo en Honduras la masacre. Imaginen qué triste, lo más preocupante. 28, 48 horas se les dio respuesta. ¿Y qué respuesta ha habido? Entonces, yo creo que por el bien de este país, las personas que están ahí, del gobierno del presidente Zelaya, presidenta Xiomara, de la presidenta Xiomara, y compañero. Zelaya, sea respetuoso. La presidenta, no digo presidenta, sí. Debemos de entenderlo, que por el bien de este país se pongan de acuerdo para que gobiernen una sola agenda en beneficio del país, en beneficio de generarle certidumbre, la agenda está clara. En beneficio de generarle confianza a todos los sectores, de que haya seguridad jurídica, que no se cambien las reglas del juego de un día para otro, que no le vayamos a mentir a la población que esta tierra vayan a invadirla porque solo así se les antojó y eran tierras productivas. No, eso no genera climas de inversión. ¿Y qué hay que dialogar? Hay que dialogar, pero les toca a ustedes escuchar y también decirle y tener la altura moral de decirle, les mentimos porque esto no se puede cumplir, les mentimos porque no sabíamos lo que era gobernar, les mentimos porque creíamos que todo era color de rosa, pero hoy no pueden eludir el compromiso que tienen con Honduras cuando se juramentaron con esta Constitución de la República, y reconozco la sabiduría de la presidenta Xiomara Castro, que no se dejó juramentar por el compañero Luis Redondo, porque sabía que no quería que su poder del Estado cayera en ilegalidad. Y muy sabiamente los hoy magistrados fueron juramentados por el Pleno del Congreso Nacional
para también no caer en una ilegalidad en este poder del Estado. Cecilio Cruz, buenos días, Cecilio. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda y un saludo cordial a los expositores que tienen la entrevista de Canal 11. Le voy a hablar como dirigente del Partido Liberal que soy, porque yo sí soy dirigente y conozco los barrios y soy dirigente de base aquí en Brandico Morazán. Pero todas esas obras sociales, quiero decirle al diputado del Partido Nacional que está allí, han sido por los gobiernos liberales. Los gobiernos liberales son los que han hecho las transformaciones sociales aquí, señor diputado del Partido Nacional. Ustedes estuvieron 12 años en el poder y no hicieron nada. Lo que hicieron fue robar y saquear este país. Mira esa carretera de Ciguatepeque a La Esperanza. No hicieron nada en 12 años. Lo que hicieron fue robarse el dinero los diputados que estaban allí. No se preocuparon por los hospitales, trajeron hospitales chatarras. No se preocuparon por la medicina. Usted está diciendo que que la junta directiva del Congreso es ilegal. ¿Y por qué va a cobrar cada mes usted allí? ¿Por qué va a cobrar cada mes? Si es ilegal, entonces no hubiera de estar cobrando. Sinceramente, tienen doble moral ustedes. En 12 años no hicieron nada. No se preocuparon por las escuelas estaban todas caídas. Los niños se sentaban en el suelo, se sentaban en adobes para recibir clases. Y hoy usted se está llenando la boca diciendo que se preocupa por el pueblo. Tuvieron 12 años y nunca se preocuparon por el pueblo. Así que todos ustedes que son del Partido Nacional son unos buenos mentirosos y tienen doble moral. No le mientan al pueblo, no sean teniendo doble moral. Y ustedes no hicieron nada. El Partido Liberal, cuando ha estado en el poder, son los que han hecho las obras sociales. No ustedes, que no hicieron nada. Lo que hicieron fue saquear este país y ahí están las pruebas que se dieron y ahí están los resultados. ¿Y por qué sacaron la narcodictadura que ahora su jefe está preso junto con su gran amigo también, que era diputado del Partido Nacional, Torres Hernández, que está preso? Así que por favor, ya no le sigan mintiendo al pueblo, hombre. Tuvieron 12 años y no hicieron nada. Lo que hicieron fue saquear este país. Muchísimas gracias y buenos días, licenciado Raúl Valladares. Don Cecilio Cruz, director de Parques Nacionales. ¿Algún comentario? Que preocupe por arreglar su partido, que ya está por desaparecer. Nosotros somos una nueva generación que vamos a hacer las cosas bien y lamento que no sepa que nosotros fuimos escogidos por la población, por el pueblo. El Congreso Nacional es un órgano legítimo por la representación soberana del pueblo y en ese sentido nosotros vamos a hacer lo correcto. Esa es la convicción que tenemos y en esa nueva generación queremos construir para nuestra juventud, para nuestra niñez, queremos construir para que haya respeto, pero no hay certidumbre por parte de este gobierno. Y entendemos que ellos quieren atacar cuando hoy han tenido la oportunidad de hacer equilibrio dentro del Congreso Nacional, porque la única bancada de oposición real es la bancada del Partido Nacional y una oposición constructiva, una fuerza constructiva de decirles, dialoguemos, pero no quieren. Y por eso ha visto usted la debilidad y lo lamentable y a veces hasta penoso de actos que se miran en el Congreso Nacional, producto de la falta de diálogo, producto de la falta de generar consenso y muchas veces por la incapacidad o inoperancia de quienes dirigen para poder trasladarle a la población, a los compañeros diputados, las agendas que vamos a desarrollar. Yo no sé si en el pasado así se hacía, pero aquí estamos, hoy somos un Congreso que tenemos que responderle a la población y en ese sentido vamos a ser coherentes en todo momento. Por eso nosotros les hacemos ese llamado, aprendan a escuchar, aprendan a resolver, pero cuando miramos todas estas manifestaciones sistemáticas, me parece que es más un plan del gobierno para llevarnos por la ruta equivocada. Y es ahí donde le digo a ese 1 millón de hondureños que salió de las encuestas realizadas acá, más los 3.5 millones que tampoco decidieron ahí, esa respuesta vamos a dárselas democráticamente en las urnas. Pero mientras tanto, faltan 2 años, 6 meses. Y en ese tiempo, así como van,
nos van a quedar pedazos del país. Tenemos que estar alerta ante esa situación que este gobierno quiere desarrollar. Yo quiero ver a dónde está el diálogo, a dónde está esa respuesta que quieren dar. A veces lo que miro son tweets. Con un tweet vamos a resolver el país. Hombre, yo creo que deben aceptar y deben aprender a escuchar a diferentes buenos hondureños que con el único sentimiento de querer vivir en este país les pueden dar consejos. Hola, Isla. Bien, bueno, miren, yo creo ¿Qué que es ese suspiro? es que cuando pasa esto y miren, mire, vamos a ver, yo creo que todos tenemos un rol que jugar y hay gente que va a ir con arengas, con gritos, con ataques, pero cuando los ataques vienen de personas que deberían estar teniendo diálogo y poniendo sus capacidades profesionales, ahí es donde me da un poquito de decepción. Miren, respecto a la participación del señor Chilo, con todo el respeto, y yo reitero, no es ataque, pero mientras no asumamos las responsabilidades que todos tenemos en esto, desde la ciudadanía, por votar quien votó, desde los partidos por haber llegado con quien llegaron, puesto a quien pusieron y las decisiones que tomaron en nivel general, va a ser muy difícil. Si hacemos un balance, creo que hay más gobiernos de corte liberal que nacionalista y vamos a echarle toda la culpa a los nacionalistas o vamos a echarle toda la culpa a los liberales. Vuelvo a reiterar, es un asunto de una responsabilidad general, es una clase política generalizada y entiendo, yo repito, entiendo que hay arenga política, que hay discusión y que es parte del juego político, pero no le veo, porque mire, por ejemplo, estamos viendo tomas en salud, médicos pidiendo trabajo, pero hay médicos cubanos trabajando, cuando hay médicos hondureños que no tienen trabajo. Hay protestas por maestros. Es que, mire, yo ahí es donde, es que, mire, está bien el debate, es necesario, el debate es necesario. Pero bueno, estos médicos cubanos son médicos especialistas que no existen esas especialidades. Entonces tenemos que formar a los médicos hondureños. Totalmente. Pues, pero, y los que están desempleados en su mayoría, médicos generales. Entonces, no, claro, hay una debilidad en el sistema de salud con médicos especialistas. No va a decir que no es cierto. Entonces, las cosas y los problemas tenemos que ponerlos en su contexto correcto. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de transporte, que lo mencionó el diputado, bueno, si hacemos una encuesta con la ciudadanía, ¿realmente estamos satisfechos con el transporte privado que hay en Honduras? Necesitamos una alternativa pública eficiente. Tren, no sé, hay muchas opciones, ¿verdad? Entonces, por otra mano, ellos exigen un subsidio. Nos dieron un tren y se robaron hasta el último clavo de las vías. Claro, esa es parte de la herencia histórica que hablamos, ¿verdad? Un sistema que ha generado pobreza y que ha saqueado esos recursos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, ¿verdad? O sea, yo respeto la oposición, yo respeto la diferencia de opiniones, pero hablemos y pongamos las cosas en su contexto adecuado, no manipulemos la información o inventemos información. Nadie desconoce de este gobierno los problemas históricos que existen y los problemas estructurales. ¿Cómo los resolvemos? Bueno, para eso hay un plan de gobierno. Aparte de ese plan de gobierno, hay una dirección de gestión por resultados que está evaluando lo que hace cada funcionario público. Y en su momento la presidenta tomará medidas. ¿Cumple, no cumple? ¿Está ejecutando, no está ejecutando? Pero la realidad también es que asumimos un gobierno colapsado. O sea, con una cultura organizacional terrible, con procesos súper lentos, con un montón de malas prácticas. Y cambiar eso no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, tengamos diferencias de opiniones, hagamos oposición. Si quieren hacer oposición, se respeta, es necesaria, pero que sea constructiva y que no esté basada en mentiras o en la manipulación de la información. Yo tomaba nota de todas las cosas que usted expuso. Usted ahorita me quitó la palabra porque no estuvo de acuerdo en algo que dije, pero no me dejó terminar. Perdón. No me dejó terminar. Es decir, cuando hablo de eso, hablo de las incongruencias hacia la población. Hay maestros sin trabajo, pero hay maestros cubanos.
Hay médicos, pero hay médicos cubanos. El tema de las especialidades se puede hacer una aclaración, pero vamos al punto. Hay una incongruencia, pero cada sector solo ve la incongruencia del otro lado. ¿Está claro? Y eso no lo dije yo ni se dijo aquí, creo que es algo de algún filósofo político europeo que dice, somos, bueno, lo voy a decir a la hondureña, somos pelis y somos la ley en la oposición. Pero cuando estamos gobernando, Dios nos libre, ¿verdad? Entonces, es sencillo criticar, atacar, pero no es fácil gobernar. A veces señalamos una serie de cosas y cuando estamos ahí nos damos cuenta que no era sencillo. Y mientras no sumemos esfuerzos, reitero, todas las fuerzas políticas, porque lo mejor que podemos sacar es la sumatoria de las distintas ideas que se puedan tener, pero cuando se da esa división como la que estamos viendo, que es lo que pasa permanentemente, siento que no vamos a llegar adelante. Porque estaba señalando eso, pero mire, por ejemplo, oposición constructiva, no sé, creo que la oposición es buena porque es buena para señalar cosas, no sé qué tan constructiva sea nuestra oposición. Segundo, narcodictadura, usted habló, por ejemplo, de un discurso repetitivo. Mire, yo dividiría porque narcodictadura suena fuertísimo, ¿va? Porque es una palabra compuesta. Gobierno ligado al narcotráfico. El narcotráfico está insertado en la sociedad de muchos países, incluyendo el nuestro, dolorosamente, ¿verdad? Y creo que está muy bien que se hayan centrado en la institución que gobernaba en ese tiempo. Creo que dictadura es una palabra demasiado grande. Los que han vivido dictaduras saben que eso es muy diferente. Sí creo que había una concentración de poder exagerada a punta de PCM, un error gravísimo que destruyó la institucionalidad. Se lo digo aquí al diputado porque eso fue muy, muy grave para la institucionalidad del país. Pero creo que me disgusta el discurso repetitivo del que me está criticando, pero me encanta mi discurso repetitivo para seguir atacando. Entonces yo siento, y vuelvo a repetir, lo digo con todo el respeto, porque eso no construye, definitivamente no construye. Luego hablamos el tema de la deuda externa. Mire, le puedo poner dos ejemplos. El Mitch fue una oportunidad de oro para el país y lamentablemente se desperdició por politiquería. Luego, creo que la crisis actual del país es indudable, ¿quién la puede negar? Sin embargo, yo quiero recordarles algo y no quiero señalarlo a nadie en particular, lo quiero ver como clase política en general, aunque cada quien sabe quién es el protagonista. Nosotros tuvimos una condonación de la deuda externa en el gobierno de Maduro, que lamentablemente, por politiquería también, se perdió en un gobierno que ya pasó y que generó la crisis política más grande del país y que hasta el día de hoy sigue teniendo el país hundido y donde la clase política, en lugar de tratar de sanar esa fractura social que tenemos, le sirve para intereses políticos seguirla alimentando. Y yo creo que eso no nos lleva a nada. Y repito, no quiero atacar ni a Libre, ni a los liberales, ni a los nacionalistas, que cada quien asuma las responsabilidades que tiene, pero que sumemos, porque si seguimos atacándonos, al final son las fuerzas políticas más poderosas, ¿va? Lo voy a decir con tristeza, ¿va? Ya dije, como Raúl dijo, ya le iba a sacar que era el Pino. No, yo no me excluyo, yo soy el fiscal del Pino, pero no somos una fuerza política que tenga el peso. Yo desearía que lo tuviéramos, pero no lo tenemos. El peso lo tienen ustedes. Y si siguen en ese pleito de perros y gatos, el país no va a avanzar. Por otro lado, se toman decisiones complejas. Lo que dijo Raúl, que le tocó regresarse porque no podía pasar, lo que llamó a decir, no, un mensaje que mandaron de las ventas que están perdiendo en ese centro comercial, lo que se están quejando los becarios de que se sienten que van a quedar solos por el tema de abrir relaciones con China, que dicho sea de paso, Honduras es un país libre y soberano y tiene derecho a tener relaciones comerciales con quien quiera. Eso nadie lo va a discutir, pero vamos o deberíamos tener relaciones comerciales con un país donde realmente haya una cuestión de ir y venir y donde haya un beneficio mutuo. Porque a mí me preocupa, por ejemplo, yo creo que podría Honduras mañana decirle a todos sus socios comerciales, miren señores,
a partir de mañana todo lo que tenía con ustedes ya no va más porque todo va para China, ¿no? Y eso para China va a significar absolutamente nada. Entonces la pregunta es ¿cuál es la contraparte? Y no estoy diciendo que no se haga, pero estoy diciendo que hay que analizarlo y sopesar todas las consecuencias que las decisiones tienen, porque al final, si nosotros con el cuento de que vamos a salir con toda la dignidad del mundo, no nos olvidamos que esa dignidad no la hemos ganado por muchos años, porque lamentablemente hemos tenido una conducta negativa que nos pone muy mal parados en el concierto de las naciones, y estoy de acuerdo como hondureño que tenemos que construir esa dignidad, pero no es solo porque venga y diga ya, hoy de primas a primeras ya la tengo. Y otro punto, ¿verdad? A veces siento que se quiere imponer a temas de legalidad unas cosas que no son una cultura nuestra. Tenemos que crear la educación, tenemos que crear la formación, tenemos que crear la idiosincrasia y luego tener un estamento legal que regule toda esa realidad que tenemos, porque no se puede imponer a punta de decretos o legislación determinadas cosas que simple y sencillamente no van a funcionar porque el país funciona de otra manera. Yo se los decía con un poco de chiste. Hagan decretos pues en el Congreso impidiendo huracanes, ¿ah? Para que no hayan huracanes. O sea, no porque hagamos un decreto determinada situación va a funcionar. Entonces yo vuelvo a repetir, a mí lo que me preocupa es esa fractura social que no veo a nadie preocupado. El tema de la violencia, voy a contar 2 anécdotas y termino con esto. Me pasó hace 3 días. Vengo en mi vehículo con una cola como de 12 carros detrás de mí porque el asunto venía lento y estaba en un retorno del anillo periférico y venía una volqueta de retroceso por el retorno, ¿va? Y yo guindado en el pito y el señor al fin se detuvo, estuvo a punto de pegarme y yo no podía hacer nada porque tenía carros atrás y todo. Y el tipo se ha bajado a insultarme. ¿No ves que vengo retrocediendo? En un retorno, ¿ah? Imagínense, ¿ah? La agresividad. Y la otra que me pasó saliendo de la ciudad, iba hacia Danlí, venía un autobús y miren, a mí me extrañó porque yo vi que el cobrador se guindó del tubo así. Yo venía detrás, ¿qué creen que pasó? Venía un perrito caminando por la calzada y venía guindado porque venía calculando y le pegó una patada al pobre perro que lo hizo dar vuelta en el aire. Entonces digo yo, ¿qué nos está pasando como sociedad para ver ese tipo de cosas? Y yo no veo a nadie preocupado por ese tipo de cosas. No veo a nadie rasgándose las vestiduras por generar un ambiente social más adecuado, más pasivo, con mayor seguridad. El hondureño no puede divertirse, no puede salir porque estamos coartados de todo tipo de libertad, y todo ser humano, dentro de las cosas integrales que necesita como persona, necesita todas esas cosas. Yo ahorita lo voy a decir aquí, Raúl me acaba de comentar sobre un tema de fútbol, le agradezco infinitamente porque voy a tener un lugar para hacer ejercicio, ¿ah? Y que todo mundo necesita, pero en otros países usted ve, sobran canchas, sobran lugares, no, aquí hay que pagar para jugar. Claro. La verdad, lo invité a jugar potra los sábados, pero también le puse a los del grupo que hay que pagar la cancha de 4 a 6. Claro. Entonces imagínense el hondureño que quiere ir a jugar un partidito. Yo de niño recuerdo que íbamos a jugar a un montón de canchas que estaban libres. No, hoy todo eso porque se volvió una especulación. Chilo Cruz, que se ponga a hacer cancha para que la gente vaya a jugar. Y cierro con esto. Yo repito, entiendo las discusiones, ya sea de ideología, de posiciones, pero creo que así como usted, querido amigo Mario Suazo, me señaló porque sintió que no estaba de acuerdo en algo, creo que también hay que tener la certeza de reconocer que aquí todos tienen una parte de responsabilidad. Totalmente. Pero aquí parece que todo el mundo dice, no, yo me lavo la mano, yo no fui, fuiste vos, y eso no nos lleva a ningún sitio. Bien, voy a leer una parte para ir a la pausa. Claro que sí, el abogado Carlos Chactur, lo invitamos a jugar potra, estamos jugando los sábados a las 4 de la tarde en el Colegio de Ingenieros, me decía el abogado Chactur.
Buenos días, un saludo a los panelistas. La limitada inversión en infraestructura es uno de los factores más graves que caracteriza este gobierno. Este es un sector que genera una gran cantidad de empleo, pero está prácticamente paralizado y los pocos proyectos que están en ejecución, en su mayoría son proyectos que ya estaban aprobados por el gobierno anterior. Gran problema es que Finanzas no paga a los ejecutores los proyectos de emergencia asignados por la CID en el 2022. Aún no han sido cancelados por Finanzas, quien van a querer ejecutar proyectos en esas condiciones, cuando muchos de ellos deben realizar con fondos propios y todo ese retraso en el pago por parte de Finanzas se come financieramente el proyecto. Esto se lo digo con pleno conocimiento. La Junta Directiva del Congreso es 1000% ilegal. Es tan ilegal que quien la propone se encontraba con sus derechos ciudadanos suspendidos por sentencia firme. Invíteme a potrear a este invitado. También aquí me dice buenos días, Raúl y sus invitados. Esos dos señores de Libre y del Partido Nacional se ve porque Honduras está como está, defendiendo cada uno su partido cuando lo que importa es la prioridad en Honduras. Lamentable actitud, dice don Antonio Molina. Ahora por aquí está don Germán McNeil, que fue abogado de profesión, es subdirector de centros penales en la administración anterior. Buen día. Es necesario que el presidente Mel Zelaya tome acciones concretas si es necesario destituir funcionarios que no están dando los resultados esperados. Las huelgas están volviendo el diario vivir en las instituciones del Estado, propiciando la ingobernabilidad en el país, lo que no da el ancho para los cargos. Deben ser destituidos, dice el abogado Germán McNeil. Y aquí la señora Lucía Miranda dice: doña Lucía, buenos días a todos. No me explico cómo se expresan los nacionalistas. Si antes no había protestas, no es que todo lo que hacen estaba bien. No protestaban por aplicar represión fuerte, que hasta muertes hubieron. Además, aplicaron mecanismos para robar el erario y desvalijar los fondos. Pido castigo porque ya se identificaron quiénes, cuándo y cómo realizaron la corrupción. Además, tienen que devolver todo lo sustraído. Pueblo, abran su mente y corazón para que entiendan que no quieren un gobierno que se esmera por los pobres. Bien, continuamos, vamos a la parte final, ya es hora de retirarnos. Germán, conclusiones. Bueno, conclusiones, creo que debemos poner barbas en remojo. Debe haber una especie de pacto así de tranquilidad para que construyamos una mejor Honduras. Yo reitero, no se trata de ideologías ni se trata de partidos, se trata de que quien llegue y que sea favorecido por el voto del pueblo hondureño llegue a hacer lo que corresponde. Insisto, seguir echándose culpas. Hagan un balance, estúdienlo. Tienen mitad y mitad de responsabilidad porque son 40 años de gobiernos en general donde cada quien ha puesto un poco positivo y ha quitado un poco positivo. Lo que no podemos es seguir diciendo que todo absolutamente es negativo o que todo absolutamente es positivo y que cada quien asuma las responsabilidades del caso para que el país pueda tomar una ruta y una dirección, porque Honduras, lo voy a volver a repetir, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que tenemos un país tan espectacular que después de más de 500 años de estar queriéndolo destruir, desde que llegaron los primeros que llegaron a habitar este hermoso pedazo de tierra, se ha hecho tanto daño al país, sin embargo ahí sigue. Y creo que Honduras, con un poco de coherencia, con un poco de entendimiento y con una reparación de esa fractura social para empujar como hondureños, podemos sacar al país adelante porque tenemos todas las condiciones. Creo que es imperdonable que Honduras no esté en mejores condiciones con solo un poquito de buena administración. Bien, muchas gracias, Germán. Me dice el abogado Chactur, no me dice dónde, abogado. Olvidé pedirle al Dana que nos ponga el agua, que hace 3 días tenían que ponerla y ya no quieren que uno se bañe. Bien, el abogado Chactur. Doctor, gracias por estar aquí. Ricardo, siempre le pregunto si pronuncio bien, Lousel. ¿De dónde es apellido? Choluteca. Okay. Choluteca. Bien, doctor, gracias. Muchas gracias, licenciado. Final. Siempre es un placer estar en tan prestigioso programa. Un saludo al pueblo hondureño. Yo creo que todas estas situaciones que se están viviendo y aquí en la capital también, las manifestaciones que están haciendo los amigos de la Guillén, porque es un peligro latente ante un invierno que viene y que todavía no haya respuesta. Y no queremos lamentarlos porque el hubiera no existe, es el actuar hoy.
es el actuar y la convicción que tengamos de lo que queremos construir por este país. Por eso lo que hoy dirigen, porque el pueblo así lo quiso, tienen que empezar a gobernar, a darse cuenta del compromiso que hicieron, que empiecen a escuchar, que hay una nueva generación. Nosotros entendemos la confianza que tenemos que ganarnos con todos los sectores para poder reivindicarnos. Y no va a ser con insultos, va a ser con propuestas. Pero cuando hay oídos sordos, cuando lo que ha primado es el odio, cuando lo que ha primado es otras ideologías o complacer a otros países que nos quieren llevar por la ruta de la desesperanza, la ruta que nos pueda llevar a la miseria, no es correcto. Todas estas manifestaciones es el sentir de la insatisfacción popular que existe. Y lo que mismo enseñó Libertad y Refundación, hoy por eso están en las calles. Respetan, aprendan a resolver. Tienen el presupuesto más alto de la historia. Lamento mucho que por situaciones políticas un cargo tan prestigioso como es la Secretaría de Finanzas no esté transfiriendo lo que debería ser algo natural y normal para transferirle a las instituciones del Estado. Hoy no lo están haciendo por estas crisis que se generan. ¿Y cómo van a resolver eso? Dialogando. Dialogando por el bien de este país. Dialogando por todos los sectores. Por el sector magisterial, por el sector salud, por los que todavía amamos este país, por los empresarios también, buenos empresarios que tienen todavía la esperanza de seguir invirtiendo en este país para poder generar oportunidades. Pero todo esto se hace con reglas claras, cosas que miramos el horizonte y lo que miramos es algo nubloso. No miramos el camino por el que debemos de continuar y nosotros en el Congreso Nacional, con la convicción y el respeto que el pueblo hondureño nos dio, esa confianza, es que queremos construir. Hay temas que se pueden resolver y que nosotros estamos en esa sintonía de por el bien de este país, por el bien de los hondureños, que lo podamos construir. Pero no hay voluntad, no hay voluntad. Prefieren seguirle dando largas. Yo entiendo las posiciones que deben de trasladar. Quiero decirle que nosotros como Partido Demócrata hemos sido coherentes a lo largo del tiempo también. Partido Libertad y Refundación es un gobierno del Partido Nacional que lo creó. El expresidente Zelaya regresó a este país en un gobierno del Partido Nacional y se le respetó todas sus garantías. Eso habla de la altura de este partido. Y se le dio todo el espacio, hasta un medio de comunicación para que se expresara. Y eso son realidades con las que tenemos que vivir. A eso les indica la garantía de democracia que representamos. De los errores que hemos cometido, por eso está el proceso electoral y nosotros en ese proceso electoral debemos de aprender a volver a conectarnos con la población. Pero si ustedes creen que lo que están haciendo es correcto, van por la ruta equivocada. Por el bien de este país, espero que reflexionen, que llamen a un diálogo sincero y que no sea un diálogo por aquí ante los medios y por detrás con el mazo queriendo amenazar a los diferentes sectores. Porque si a este país le va mal, yo aquí quiero vivir. Algunos agarran para República Dominicana y otros agarran para otros lados. Pero yo aquí quiero vivir. Yo aquí quiero vivir. Y ese es el tema. Y por eso tengo el compromiso de siempre hablar de construir. Y en el mínimo momento que podamos construir por el bien de este país lo vamos a hacer. Pero sí, me siento preocupado por todo lo que veo. Me siento preocupado por toda la incertidumbre que se está generando y no hay respuesta. No hay voluntad de querer cumplirle al pueblo. Yo me sentiría satisfecho que la presidenta Xiomara saliera y dijera, voy a cumplir las promesas de campaña, pero seguimos en deuda. Así que pueblo hondureño y a todos los partidos políticos que podamos construir para fortalecer esta democracia y para que al país le vaya bien, yo le hago el llamado a la gente más serena, más pensante del partido de gobierno, a que empiece a dialogar por el bien de Honduras y que no nos lleven por la ruta de la destrucción del país. Gracias. Don Mario Suazo. Teníamos claro
la situación en la que asumíamos el gobierno de la República, una crisis sin precedentes, una institucionalidad fallida. El plan de gobierno de nuestra presidenta es claro, tiene la claridad de recuperar y garantizar los derechos fundamentales a las y los hondureños. No es un camino fácil, estamos trabajando para que haya empleo, para que se genere riqueza, para que la riqueza no siga concentrada en 25 familias que no pagan impuestos, que haya inversión en salud, que haya inversión en educación. Los resultados van a estar. Permítanos gobernar, permitan demostrarles cómo se hacen las cosas. Hay proyectos que están en camino, como la construcción de 6 hospitales, laboratorios médicos. En el caso de la alcaldía del Distrito Central, Jorge Aldana va a presentar soluciones al problema de agua de la capital, va a eliminar una vez por todas esos problemas y esas calles con baches, va a generar alternativas que van a permitir la salida sin tanto tranque como ahora, ¿verdad? Entonces hay un gobierno con la claridad política, con la visión de construir lazos de amistad con todos los países. Las relaciones que tenemos con Estados Unidos nunca han estado tan fuertes como ahora. Tenemos embajadora después de muchos años sin embajador. Eso era un mensaje claro, ¿verdad? Vamos a cultivar las relaciones con otros países como China también y con todos los países del mundo para beneficio de las y los hondureños, no para intereses mezquinos de unas pocas familias. Así que sí, la situación es compleja, lo sabíamos, 70% de pobreza, solo un 20% de empleo formal, una gran crisis en el sector agropecuario, pero tenemos la claridad para recuperar esa institucionalidad y poner instituciones fuertes que le generen bienestar a las y los hondureños, que recuperemos los espacios públicos, que recuperemos un sistema educativo de calidad y que vayamos apuntando y caminando hacia una sociedad con desarrollo y justicia para todos y todas. Bien, gracias a don Mario Suazo, gracias al doctor Lousel Edgardo y gracias al abogado Germán Leicelar. A ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigan con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Que tengan buen día. Así está la situación del país vista por estos distinguidos hondureños. Buenos días.